Esto que ves no es una habitación. Es el interior de un contenedor marítimo que estoy transformando en una vivienda. Y hoy toca quizás el paso más importante del interior. Montar toda la perfilería, las placas de pladur y rematar con pasta. Este proyecto no lo estoy haciendo solo. Me está ayudando David y en 25 días tiene que estar listo para el cliente. David, ¿estás preparado para el trabajo de hoy? Por supuesto. Hoy toca instalar pladur, me parece, ¿no? Espera, ¿cómo le has llamado? ¿Pladur? El trabajo que vamos a realizar hoy es instalar yeso laminado. Pladur es una marca registrada. Ah, pues mira, bueno saberlo. Esto es como llamar Coca-Cola a cualquier refresco de cola. Coca-Cola solo hay una. Claro, igual que el cacaolat. Igual que Coca-Cola, igual que el Tupperware, son fiambreras, no son tuppers. Tupper es una marca registrada. En este proyecto vamos a trabajar con el sistema completo de pladur aquí dentro, en un contenedor real, con problemas reales de espacio, frío y condensaciones. Ayer llegó todo el sistema de yeso laminado de pladur. Hoy, por fin, empezamos a convertir esto en una habitación real. La semana pasada hicimos el pedido a través de la web de Pladur. Es muy intuitiva. Eliges el sistema o productos que necesitas, los accesorios y en nuestro caso, en pocos días estaba aquí en obra. Para un proyecto como este va muy bien tenerlo todo en el mismo sistema. Hoy lo dividimos en 3 pasos: perfiles, placas y pastas y cintas. Así sabemos que todo está pensado para trabajar junto. Empezamos por las canales. Son los perfiles que van en el suelo y en el techo, y que nos marcan todo el perímetro de la habitación. Le ponemos la banda estanca. Cortes con la tijera y los fijamos al suelo con tornillería mecánica, atravesando la capa superior de hormigón y anclando en el tablero. Siempre un poco separado del contenedor para que no haya contacto entre la perfilería y el container. Así evitamos crear un puente térmico. Vamos perfilando todo el contenedor con estas canales, porque sobre ellas se va a apoyar toda la estructura interior. Y estos son los montantes, que cortaré con la máquina. Van introducidos dentro de las canales y encajan prácticamente solos. Los colocamos cada 60 centímetros. Así, cada placa de yeso laminado tendrá 3 puntos claros de fijación: lateral, centro y lateral. Estos perfiles tienen ya unos orificios preparados para el paso de instalaciones, como electricidad, fontanería, datos y más. Y en este caso de los montantes de pladur, el borde viene doblado hacia adentro para que no corte el cableado ni las tuberías cuando las pasemos a través. Vamos a tardar más de 40 segundos por tornillo. Sí, después no. Pero espera. Es porque ya, Relativamente... es porque ya me has descompensado la punta. Claro, 2 roscas ya se rompen las puntas, señores. Un tornillo aquí genera un pequeño abultamiento que luego se transmite a la placa y además nos haría perder muchísimo tiempo. Imagina 30 segundos por tornillo, 500 tornillos. Serían más de 4 horas solo atornillando montantes a canales. En lugar de eso, vamos a utilizar esta herramienta, una grimpadora. Lo que hace es punzonar los 2 perfiles a la vez, creando un orificio y fijándolos entre sí con un solo gesto. Es mucho más rápido, no añade grosor indeseado en la superficie y nos deja una estructura limpia para recibir las placas. Este es el perfil PH45, o como a mí me gusta llamarlo, perfil dentado. Este perfil va fijado al techo. Soldé varios puntos de fijación en la estructura para poder colgarlo de forma regulable. Al ir sobre métrica con rosca podemos regular la altura y dejar los perfiles completamente a plomo, aunque el contenedor no sea perfecto. En estos perfiles dentados que hemos puesto es donde encajan los perfiles T45. El sistema es muy sencillo. David está hasta los huevos de mí, porque con la tontería de grabar
retraso la faena, sinceramente. Y es un tío que trabaja y lo hace todo para avanzar y rápido y bien, y se cabrea conmigo por eso, porque vamos lentos. Me esconde los cabirones y los cabirones. Le retraso la faena. Es literalmente un clic. Los colocamos también cada 60 centímetros. Y aquí es muy fácil porque el propio PH45 nos marca las posiciones. No hay margen de error. Toda la perfilería es de acero galvanizado, así que no tenemos problemas de oxidación. Añadiendo refuerzos allí donde lo necesite para que quede todo resistente y bien estructurado. Siempre rompiendo puentes térmicos. Por eso añadimos una membrana aislante entre perfiles y contenedor, y con espuma de poliuretano para dar estabilidad y rigidez a la vez que aislamos. Esto tú no lo has visto, han pasado unos días y hemos aislado térmicamente el contenedor. Está totalmente aislado. Si quieres verlo te voy a dejar el vídeo por aquí. Pero ahora vamos con lo realmente importante, las placas de yeso laminado. Hoy voy a instalar 3 tipos distintos de placa de pladur. La primera, la placa N, de color blanco, 13 milímetros de grosor. Es la placa básica. Estas las colocaremos en el techo del comedor. ¿Qué opinas, David, de esto? Pues estoy intrigado a ver cómo coño va. No tienes muchas esperanzas, ¿no? No, para decir de plástico. No sé. A ver. Hombre, hace un momento has dicho, ¿qué es esta mierda? Hace un momento has dicho, ¿qué es esta mierda? Estas piezas de unión nos sostienen el peso de una de las caras y nos permiten aparejar las placas a ras, sin que se descuelguen mientras atornillamos. Sujetan y a la vez alinean. No, pero para eso tienes que retirarla. Ah, verdad, coño. Metemos el puntal y ganamos un punto de apoyo extra. Ahora ya se aguanta sola. No queremos terminar el día con la espalda rota porque queda mucho trabajo por delante. Me hubiera gustado alquilar la elevadora de placas, pero para instalar solo 5 placas de techo no merece la pena. Para los tornillos uso esta punta especial. Pues siempre igual, mira que he puesto 20.000. Le pongo a grabar y hace algo. Coloca el tornillo siempre a la misma profundidad. Si lo dejas salido, crea una montañita que luego se nota en la pintura. Si lo hundes demasiado, pierde agarre. Con esta punta, ni sobra ni falta. En el techo del baño vamos a instalar la placa H1 hidrófuga, placa para zonas húmedas, excelente para baños, 13 milímetros. Hola, ¿en un momento? Vale, estamos muy descuadrados, ¿eh? Ya, pero quiero pasar. Ya, lo veo. Ya, a ver si estamos descuadrados, si estoy mediamente en la buena. Por eso. Putas Murphy, sus putos muertos, ya. Ay, ¿qué pasa? Vale, Alex. ¿Sí? Sí, ya pasó. Vale, haga parejita. Arriba. Vale, pero parejitos. Sube, tú sube. Qué feajito, cabrón. Encima te has quedado la parte más baja. Tú, bajemos esta. La muñeca. Esta que pilla un mal gesto, por eso me quejaba. ¿Cómo me haces sufrir, tío? Voy a ponerlo aquí por esto. David se está quejando porque ahora que está saliendo en vídeos y lo están viendo decenas de miles de personas, sus amigos le ven y le hacen chistes, le hacen capturas y le hacen videitos riéndose de él. Y por eso está enfadado. Sí. ¿Por qué estás enfadado, David? Porque se están riendo de mí por tu culpa. Cabrones tus amigos. Cabrones, Vaya- tío. vaya También tengo unos amigos vaya que mierda, son unos amigo. cabrones, eso ¿Ves? es verdad. Diles algo, tío. ¡Me cago en...! Para todo el resto del contenedor, absolutamente todas las paredes, usamos la placa estrella, Omnia 15. Es una placa multipotencial, resistente al fuego, resistente a la humedad, resistente a los golpes, resistencia al sonido. Es una placa multiusos, sirve para todo. Esta tiene todo En una. en una sola placa.
Por eso pesa tanto, tío. Pues la verdad es que pesa, ¿eh? Manuel, te estás llevando unas planchas de calidad. Estas son las mejores planchas del mercado, las mejores placas de pladur del mercado. Manuel es un cliente que sabe lo que quiere y quiere lo mejor. No hay alternativa. Placa de gama superior. En el proyecto anterior probamos todas las variedades de placa que hay. Las mojamos, las quemamos, las golpeamos. Pruebas extremas para que elijas la tuya con criterio. Te dejo el vídeo aquí arriba para verlo después. Que sepáis que yo también ayudo. ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Vas a echar para ahí o qué? Ya los pongo yo, dame. ¿Usted dónde quieres que lo ponga aquí? Ya los pongo yo, ya los pongo yo, David. Es personal, chaval. Nada, ¡vai! Vale. Ven para allá. Puta mierda. Por aquí ya está. Pladur nos ha enviado tornillos autorroscantes. Los coloco cada 25-30 centímetros. La propia placa trae marcas de dónde deben ir. Si sigues esos puntos, el atornillado queda uniforme y la carga se reparte bien. Las colocaremos siempre unos centímetros elevadas del suelo. Dios, David, tú no has puesto pladur demasiadas veces, ¿no? No. ¿Qué opinas si te doy esta? Esto es la placa estándar. Es una buena placa, es la placa que se ha usado toda la vida. Sí. El peso. Por peso, sí. Bien, y ahora que ya hemos acabado el trabajo, ¿qué opinas de esto que pesa? Pues ¿Qué tal? precisamente que pesa más, pero que tiene más calidad, está claro. Tiene fibra Claro, ¿no? y tiene de todo. Ya está más prensado, No, que cuesta más cortarla. cuesta más cortarlo. Mucho más. Pasar el tornillo, cuesta bastante pasar el tornillo. Sí. Mejor calidad, ¿no? O sea, eso es lo que tú notas, ¿no? Cuando coges una placa de estas, la placa Omnia, ¿tú qué notas? Calidad. Esto es calidad. Por lo menos un peso, como mínimo peso sí que notas. A ver, fuera cachondeo, se nota que es más buena. A ver. Incluso te diría que prefiero instalar placa Omnia que doble placa. Qué doble placa. Casi la misma Sí, función. sí, es que te rompes la mano con esto, ¿eh? No, doy fe. Las hemos movido todas y pesan el doble. Bueno, Seguro. vamos a poner pasta. Vamos, a por pasta. Venga. Ha llegado el momento de la pasta. Esta es la que voy a usar hoy. Y esta es la que usé en el anterior proyecto. Capa fina, 24 horas de secado. Esta vez voy a usar la pasta de juntas ST2. Nos ofrece un secado mucho más rápido. En un solo día podremos hacer primera y segunda capa. Esto nos hará ganar un día de trabajo. Mezcla sencilla con agua hasta conseguir una sustancia jugosa y cremosa. La primera capa me gusta hacerla un poco más líquida de lo normal para que empape bien la cinta. En segunda capa le daremos una textura algo más densa para que no caiga. Esta es la cinta que usaremos para juntas. Prefiero usar una cinta de papel. Por experiencia, la de malla es más susceptible a que salgan grietas en el futuro, y más siendo una casa transportable. Con la cinta de papel para juntas nos olvidamos de ese problema y vamos a lo seguro. Proceso sencillo. Aplicamos pasta a la junta sin demasiado cuidado. Aplico pasta de más, y eso es importante para que más adelante no nos salgan burbujas. Si no hay pasta suficiente, la cinta no pegará correctamente. Cinta bien embotada, que quede mojada. Primera pasada con la espátula y segunda para rellenar la junta. Entre placa y placa verás que hay un rebaje. Las placas son de menor grosor en los cantos. Esto es así precisamente para poder rellenar esa junta con pasta. En esquinas el proceso es similar. Doblamos la cinta para que nos haga la forma de la esquina, embotamos la cinta y repasamos. Aprovechamos ya para tapar tornillos vistos y si vemos que hay alguno que nos ha quedado ligeramente salido, le damos 2 vueltas con el destornillador para que quede perfecto. Han pasado ya 12 horas y esto lo tenemos listo para dar una segunda capa. Siempre todas las pastas de junta contraen, por eso es necesaria una segunda capa. Aunque en esta pone que no merma, sé que es imposible. Y increíblemente la verdad es que obviamente ha mermado, pero es mínimo, normalmente merma más. Joder, qué sorpresa. Vamos a gastar muy poquito en esta segunda capa, vamos allá.
Y ahora el resultado final de este trabajo. Paredes completamente lisas, esquinas rectas y absolutamente ningún fallo. Antes de llegar aquí, dimos una capa final de pasta para tapar los últimos microdefectos y, tras el secado rápido, una lijada fina. Aprovechamos y dimos 2 capas de pintura blanca mate a todo el interior. Y hoy daremos la tercera. Si estás pensando en una solución de este tipo, te dejo mi contacto en la descripción.